En este ejemplo nos piden encontrar la corriente que entrega la fuente, el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor cuando estamos en condiciones de CD, y nos piden encontrar la energía almacenada tanto en el capacitor como en el inductor. En condiciones de CD, el capacitor se va a comportar como un circuito abierto después de haberse cargado y el inductor se va a comportar como un cortocircuito después de que se estabilice. El circuito equivalente sería el siguiente. En estas condiciones, el resistor de 4 ohms está desconectado y no contribuye al circuito. El voltaje del capacitor es el mismo voltaje que tendría el resistor de 5 ohms. Observamos que la corriente I solo tiene un camino por el cual recorrer y esa corriente es igual a los 12 volts entre los 6 ohms, dando una corriente de 2 amperes. Esa es la corriente que está atravesando al inductor. El voltaje en el capacitor es igual a los 2 amperes que multiplican a los 5 ohms, dando un voltaje de 10 volts. Las energías almacenadas las determinamos con las ecuaciones de la energía en el inductor, un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado, y la energía en el capacitor, dando una energía de 4 joules y una energía de 50 joules. Vamos ahora a simular el circuito. Vamos a medir el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor. También voy a agregar un medidor de corriente en el capacitor y un medidor de voltaje en el inductor. Conforme pase el tiempo, el voltaje tiene que crecer en el capacitor, al igual que la corriente en el inductor. Voy a correr la simulación. Ahorita están marcando ambos ceros. Voy a cerrar el interruptor y vamos a ver cómo el voltaje en el capacitor crece, al igual que la corriente en el inductor. Podemos ver cómo la corriente en el capacitor comienza a disminuir, su voltaje aumenta, y por el otro lado en el inductor su corriente está comenzando a crecer y su voltaje está disminuyendo. El proceso es lento relativamente porque el ejemplo nos está dando un capacitor de 1 faradio y un inductor de 2 henrios. Son valores muy grandes, por lo tanto van a tardar en llegar a su valor final. Una eternidad más tarde. Finalmente observamos que se llegan a los valores obtenidos en los cálculos y los parámetros de corriente en el capacitor y el voltaje en el inductor siguen disminuyendo. Podemos mantener esto hasta que lleguen prácticamente a cero.